Muy buenos días, yo soy Nani Berrocal, coordinadora del Ministerio de Mujeres, Historias de Vida, y hoy me toca compartir con ustedes la charla de esta mañana. Le he puesto por título, ¿quién soy yo frente a Él? Él con mayúscula porque obviamente estamos hablando de Jesús. ¿Quién soy yo frente a Jesús? Y es un buen inicio tomarnos unos minutos empezando esta mañana y que tú te respondas esa pregunta. ¿Quién soy yo delante de Jesús? ¿Cómo me presento yo delante de Él? Porque dependiendo de cómo tú te identifiques delante de Jesús, dependiendo de cómo tú vengas delante de Jesús, dependiendo de lo que los contenidos de tu ser delante de Jesús, así es como tú vas a entablar con Él un diálogo, así es como tú vas a iniciar con Él una conversación, así es como tú vas a escuchar y a digerir de alguna manera esas palabras que Jesús tiene para ti. Y para desarrollar un poco esto, vamos a ver un diálogo de un personaje bastante conocido. Si tienes camino recorrido con esto de conocer a Jesús, de estudiar la palabra, y este personaje se llama Nicodemo. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y dice lo siguiente: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Este personaje que vamos a estudiar, que se llama Nicodemo, nos cuenta el relato bíblico que era un fariseo líder, un dirigente dentro del grupo de los fariseos. Dentro de la religión judía se encontraba este grupo religioso llamado fariseos, que eran los conocedores de la ley, eran los maestros de la ley, era un grupo muy respetado. Eran personas que pensaban que si ellos cumplían la ley a cabalidad, iban a tener el favor de Dios, de manera que la mayoría de ellos eran muy rectos en sus acciones. Es decir, eran personas que se podían sentir y se podían nombrar buenas religiosas. Al ser un líder dentro de este grupo, este hombre tenía una posición social que le traía ciertos compromisos. Jesús en todos sus discursos y en sus acciones, de las cosas más importantes que hacen es romper la religiosidad y es romper esta creencia de las apariencias. Y en todos sus discursos constantemente habla de que Él ve el corazón, de que lo que le interesa es el corazón, más allá de las acciones. Y en un corazón conectado con Él van a haber acciones que a Él le agradan, pero pueden ver acciones aparentemente buenas con un corazón muy lejos del corazón de Dios. De manera que el grupo de los fariseos se sentían atacados por el discurso de Jesús, porque Jesús no solamente avalaba las acciones, sino las intenciones del corazón. Y muchos de ellos se sentían molestos por este discurso de Jesús. De manera que esta posición social de este hombre le traía compromisos para venir a visitar a Jesús, porque dentro de su grupo Jesús era rechazado. Y aquí tenemos un primer punto de reflexión para poder nosotros ir haciendo el ejercicio de identificarnos con estos personajes bíblicos, pero desde nuestra propia historia. Depende de la manera como tú vengas delante de Jesús, depende de ese lugar que tú tengas en tu grupo social, depende de esas creencias religiosas que tú tengas y vengas delante de Él. Eso va a determinar de alguna manera tu búsqueda del Señor. Porque Nicodemo nos dice el relato que viene de noche por temor a ser visto por el resto de su grupo social y sentir un rechazo de ese grupo social donde él era importante. Pero a Jesús no le importa, Jesús conoce esto, Jesús lo recibe, Jesús entabla un diálogo con él y Nicodemo le dice rabí, se refiere a Jesús como rabí. Esto es otro dato importante, interesante. Rabí significa maestro y dentro de los fariseos ellos eran los maestros, a ellos les decían rabí. Es decir, esto es un reconocimiento para Jesús de que Nicodemo ve en él algo interesante,
Nicodemo ve en él algo llamativo. Nicodemo ve en él algo que le produce un respeto y que lo moviliza a llamarlo rabí. Sin embargo, dentro de la ley, todo el Antiguo Testamento, estaban escritas todas las profecías acerca del Mesías, el Salvador que iba a venir, el Salvador para el pueblo judío, el Salvador para el mundo entero. De manera que Nicodemo conocía estas profecías, las sabía de memoria, las conocía. Pero algo sucede en él que no puede ver en Jesús al Mesías, sino que ve parcialmente en Jesús la presencia y el propósito de Dios. Ve a Jesús como un maestro, pero no puede ver a Jesús como el Mesías, a pesar de que tenía todo el conocimiento teórico para poder haber visto en Jesús quién era Él. Y es por esto que Jesús le contesta esto como tan extraño, parece como sacado de diálogo, porque Nicodemo le hace un reconocimiento: sabemos que Dios está contigo, porque no podrías hacer las señales que haces si Dios no estuviera contigo. Es decir, le está haciendo un reconocimiento, pero Jesús hace una respuesta contundente que lo confronta, precisamente porque tiene claridad de que todos los contenidos que tenía Nicodemo en su mente, religiosos, sociales, su perspectiva de la vida, le impedía ver quién era él. Y entonces le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué cosa más impresionante pensar que tal vez nosotros vemos a Jesús como alguien llamativo, vemos en Jesús la presencia de Dios, hemos experimentado y hemos visto señales del cielo, pero no hemos terminado de entender quién es Él, como le pasaba a Nicodemo. Nicodemo es un simpatizante de Jesús. Nicodemo hace su esfuerzo, viene de noche, toma sus riesgos. De repente tú vienes a la viña y tomas tus riesgos y de repente sabes que puede haber gente que te critique porque vengas a la viña, o puede haber gente en tu familia que no entienda eso y se está volviendo fanático, religioso, y te tomas tus riesgos, pero son riesgos que te tomas de noche. Es decir, todavía tiene peso esa imagen social, esas estructuras religiosas, eso que te define como persona. Y a pesar de que buscas a Jesús, todavía realmente no has entendido quién es Él. Y eso podría sucedernos, pero no importa, porque en esta respuesta contundente que Jesús le hace a Nicodemo, le está mostrando algo muy importante. Le está diciendo: tú no puedes ver quién soy yo, a menos que nazcas de nuevo. Qué interesante esto, ¿verdad? Sentir y entender que no podemos realmente comprender quién es Jesús, ni su mensaje, si no experimentamos un nacimiento en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, que solo el Espíritu de Dios puede producir. Pero esto suena un poco extraño. Si tú tienes camino recorrido con las cosas de Dios, probablemente ya has escuchado lo que es el nuevo nacimiento, probablemente ya has hecho una oración diciendo: Señor, yo quiero experimentar este nuevo nacimiento. Y puede ser que ya tengas una idea porque has experimentado lo que es esto. Pero si no tienes camino recorrido y de repente estás aquí invitado y escuchas: tienes que nacer de nuevo, eso es como extraño, es difícil de entender. Nicodemo de hecho no lo entiende. Y entonces le contesta a Jesús y le dice lo siguiente: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, tú lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Este diálogo logra llamar la atención de Nicodemo. Aunque no entiende lo que Jesús le está diciendo, queda ahí cautivado y le dice: pero ¿cómo alguien puede nacer de nuevo? No entiendo. Me tengo que volver a ser bebé y meterme en el vientre de la madre, ¿verdad? Un pensamiento muy racional, muy natural. Le hace este comentario a Jesús y Jesús sigue
en la línea en la que ha venido hablando y le vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y le hace una explicación de que el que nace de nuevo es como el viento, que lo que es carne, que lo que es espíritu. Le empieza a dar una explicación sobre esto que es el nuevo nacimiento. Pero aquí hay dos cosas importantes. Primero, Jesús le dice a él y nos dice a nosotros, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y en la segunda respuesta le dice, si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Y si ponemos atención a esto, significa que Nicodemo ni ha visto ni ha entrado al reino, a pesar de que es un hombre religioso, a pesar de que es un hombre que busca a Jesús, a pesar de que es un hombre que ve señales de Dios en Jesús. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Será que nosotros somos como Nicodemo? ¿Será que nosotros vemos señales, venimos delante de Él, pero no vemos realmente quién es Él? Porque significa entonces que no hemos entrado en el reino de los cielos. Y esto es bien confrontador, esto es bien importante. Y cuando Jesús le dice, no puedes ver el reino de los cielos, esto me encanta porque hay un ejemplo que creo que nos va a servir mucho para entender esta frase. Y les cuento un poco, estaba leyendo un libro que habla sobre el primer año de vida del bebé, del desarrollo psicológico, del desarrollo de las aptitudes físicas, etcétera. Porque uno piensa, ¿verdad?, que uno nace con todo ahí, toda la potencialidad y de un momento a otro todo empieza a funcionar. Pero es increíble, es impresionante cómo se van adquiriendo las diferentes funciones. Cómo se necesita de un otro que tome cuidado de nosotros para que se puedan desarrollar de la mejor manera todas esas funciones. No se desarrollan solas, tiene que haber otras personas que con amor nos cuiden para aprender a hablar, a escuchar y a ver. Y ese es el ejemplo que les quiero contar. Estudiando este libro, exponía el médico psicoanalista que lo escribe sobre la función de aprender a ver en los bebés, en los niños. Cómo la vista está totalmente ligada al pensamiento simbólico y al discurso del lenguaje. Nosotros los humanos aprendemos a ver imágenes, objetos, pero esos objetos cobran significado a partir de un discurso que les da contenido, a partir de un discurso que les da significado. Entonces sabemos que un árbol es árbol porque alguien nos explicó, mira el árbol, las hojitas, qué belleza, ¿verdad? Nos llevan al parque chiquiticos, tal vez evidentemente no nos acordamos de eso, pero nos llevaban al parque, mira las flores de colores, qué belleza. Entonces esos objetos que se ven con colores se inscriben en la palabra flores. Entonces aprendemos a ver y esas palabras, esa presentación del mundo tiene contenido de significado a partir del discurso de quien nos lo fue mostrando. Pues resulta que para ese momento, esto es en el siglo XIX, principios del siglo XX, la medicina avanza y se puede curar la ceguera. Antes de eso no se podía curar la ceguera. Entonces se hace un experimento sobre ciegos de nacimiento, no personas que vieron y después quedaron ciegos, sino personas que nacieron ciegas del todo. Dentro del grupo habían adultos ciegos, habían jóvenes ciegos, habían niños ciegos, que se escogen para este experimento y hacer la operación que les devolvía la vista. Resulta, y esto es lo que más me impresionó y nos sirve para lo que estamos hablando, que cuando este grupo de personas recobraron la vista, se dieron diferentes reacciones dependiendo de la edad. Los adultos, los más grandes, que abrieron sus ojos, les quitaron las vendas y se encontraron con un montón de imágenes. Esas imágenes no tenían significado, no tenían contenido, porque ellos habían construido sus propias imágenes en la ceguera, en la oscuridad, a partir del discurso y a partir de su vivencia. Para ellos un árbol no era el tronco con las hojas, una casa no era eso que observaban. Y esa cantidad de imágenes sin sentido venía a traer angustia, venía a perturbar la percepción del mundo y las ideas que ellos tenían. Entonces muchos cerraban los ojos para no ver, porque les angustiaban esas imágenes. Resulta que los niños, los más jóvenes, tuvieron la capacidad de tolerar ese tiempo de angustia
de esa cantidad de imágenes sin sentido, mientras había un discurso de una persona que les diera contenido y que les diera la capacidad de unir el significado con el objeto. ¿Qué cosa más interesante? Muchos de los adultos ciegos pidieron volver a ser ciegos porque no soportaron esa cantidad de imágenes sin contenido, ese choque de eso visual que no tenía que ver con su mundo interno. A mí me parece un ejemplo formidable porque nosotros tenemos contenidos sobre nuestras imágenes, sobre nuestras palabras, sobre nuestros ideales, que cuando venimos delante de Jesús, cuando venimos delante de Él, tienen un choque con el mundo, con la vista, con el contenido del reino de los cielos, de lo que Jesús nos quiere mostrar. Somos ciegos, aunque vemos, somos ciegos, estamos imposibilitados de ver el reino de los cielos. Y cuando nos ponemos en contacto con las verdades del reino de los cielos y las escuchamos sin haber experimentado un nuevo nacimiento, choca completamente con nuestro mundo interno, con lo que para nosotros son los significados de las cosas. Si tú te compras un libro de estos precioso y tú dices, yo voy a ir a leer, y te encuentras ahí de primera entrada con que hay que perdonar 70 veces 7, amar a los enemigos, poner la otra mejilla, eso es como esas imágenes que el ciego decía, cierro los ojos, yo no quiero ver eso. Me perturba mi mundo interior, me perturba mi percepción de las cosas. Eso no es lo que a mí me han enseñado. Y no es que Dios es justo, y no es que Dios me ama, y no es que Dios me va a defender. Y cierras ese libro como el ciego que cierra los ojos porque no toleraba esas imágenes. Por eso, para poder ver el reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la capacidad de ver como Él ve. Y esto también me encanta porque yo recuerdo hace unos años que se pusieron de moda estos cuadros. Ahora hicimos una encuesta para ver si alguien se acordaba cómo se llamaban. No recuerdo, eran unos cuadros como tridimensionales, que eran figuras geométricas todas chiquiticas, y si tú te parabas enfrente y hacías como una observación profunda, de repente una imagen se salía del cuadro, ¿recuerdan? Bueno, yo nunca lo logré. Yo veía de frente, de medio lado, visco, me ponía los anteojos, o sea, nunca experimenté que la imagen se saliera del cuadro, nunca pude. Pero la gente que sí lo lograba era como impresionante, ¿verdad? Porque sobre una superficie, sobre una imagen, de repente salía otra. Eso es lo que produce el Espíritu de Dios, que de repente, sobre lo que para ti ha sido una imagen, sobre lo que para ti ha sido un objeto, sobre lo que para ti ha sido algo plano, el Espíritu de Dios te permite ver otra cosa. Y ahí lo vemos en esta función, digamos, simbólica, en esta función de dar contenido, de dar significado a Jesús. Por ejemplo, cuando en su palabra Él enseñaba y nos enseña hoy que pongamos atención a los pájaros. Todos hemos visto los pájaros, todos. Pero Jesús dice, mira los pájaros, mira. Esa palabra mira implica una meditación, implica una observación profunda. No es solo la cuestión biológica de ver, es ver más allá del objeto. Y Jesús dice, mira esos pájaros, no trabajan y vuestro Padre tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más va a tener cuidado de ti? Es como el cuadro plano y de repente sobre esa realidad ves el reino de Dios. Y entonces ves un pajarito y en ese pajarito ves el reino de Dios. Cuando Jesús dice, mira los lirios del campo, ese a mí me encanta. Dice, no hilan y tienen los vestidos más preciosos, los colores más preciosos que ni las telas de púrpura. Y tu Padre los viste. Y de repente entonces sobre algo plano, en esas flores, ves el reino de los cielos. Cuando Jesús pone de ejemplo a un niño y dice, observa a ese niño, míralo, porque los que son como él son los que entran en el reino de los cielos. Y entonces puedes empezar a ver el reino de Dios sobre objetos, sobre realidades que antes no tenían ese significado. Y entonces ahí sí podemos entender y ver en un momento de injusticia que hemos vivido como injusticia, en un momento de dificultad que hemos vivido como dificultad, ver el reino de Dios. Y esas palabras de Jesús que dicen, en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan temor, porque yo he vencido al mundo.
Y entonces podemos ver el reino de Dios en medio de la aflicción, de la adversidad, de la dificultad, en medio de nuestras experiencias. El reino de Dios sale como esa figura del cuadro. Y Jesús continúa hablando con Nicodemo, le da varios ejemplos sobre el nuevo nacimiento. Nicodemo no los entiende porque le habla de la carne, del espíritu, del aire. Nicodemo no entiende eso que le está explicando. Y entonces dice que Nicodemo replica, dice el versículo bíblico, Nicodemo replica. ¿Cómo es posible que esto suceda? Estamos en el versículo 10. Le contesta Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Continúa el diálogo. Nicodemo sigue sin entender, pero en Nicodemo surge una urgencia de entender. Y esto me encanta, porque la palabra replicar significa eso, o sea, tiene una connotación de no entiendo, te devuelvo la pregunta, pero quiero entender. Es decir, leí el libro donde dice perdonar 70 veces 7, no entiendo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible, Jesús, que yo pueda perdonar? ¿Cómo es posible que yo pueda poner la otra mejilla? ¿Cómo es posible que si yo te sirvo, tengo que ser la última y no recibir honores humanos? No lo entiendo, pero tengo urgencia de entender. Eso es lo primero que sucede en nosotros cuando dejamos de ser simpatizantes de Jesús. Porque somos simpatizantes en tanto lo que Él diga o lo que Él haga nos guste y nos convenga. Pero dejamos de ser simpatizantes y empezamos a convertirnos en discípulos, empezamos a convertirnos en posibles miembros del reino de los cielos cuando tenemos una urgencia de entender cómo es posible, cómo se puede vivir esto, cómo puedo vivir tu mensaje. Recordemos las palabras de los discípulos cuando Jesús predicaba confrontativamente cosas fuertes y le decían, Señor, ¿quién será salvo? Señor, ¿quién podrá seguirte? Y Jesús contestaba, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, en Nicodemo viene esta urgencia de entender. Y ahí Jesús le contesta con algo mucho más cercano a él, mucho más fácil para él de entender. Versículo 12, y le dice, si les he hablado cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús en este diálogo con Nicodemo le contesta con cosas que para nosotros no las entendemos, no sabemos de qué está hablando, el desierto y el Hijo del Hombre, pero para Nicodemo son parte de su vida, son parte de su historia, son cosas que él sí entendía. Recordemos que los fariseos eran este grupo religioso que se sentía merecedor, que se sentía bueno, que se sentía que cumplía con las reglas y por lo tanto merecía el cuidado de Dios, merecía el respaldo de Dios en sus vidas. Y lo primero que Jesús hace es citarle una profecía que está en el Antiguo Testamento cuando le dice, nadie ha subido al cielo sino el que ha descendido, el Hijo del Hombre. Y este título, Hijo del Hombre, era un título sobre el Mesías muy conocido para el pueblo judío, muy conocido para los fariseos, y era un título sobre el Mesías. Y es una profecía que está escrita en el libro de Daniel 7, 13, 14, que dice lo siguiente. Es una visión que Dios le da al profeta Daniel. Dice, en esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano. En otras versiones dice, vi a alguien, el Hijo del Hombre, y utiliza esa misma designación. Venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido.
Y Jesús lo que está haciendo es recordándole a Nicodemo que la salvación, que la promesa del Mesías es por gracia y además es para el mundo entero, porque le dice toda lengua, toda nación le adorarán por la eternidad. Le está recordando el establecimiento del reino venidero. ¿Y por qué era importante esto? Porque Nicodemo, en su incapacidad de ver el reino de los cielos, en su ceguera, se sentía probablemente bueno, se sentía probablemente digno, se sentía probablemente merecedor del favor de Dios. ¿Y qué cosa más fuerte? Porque yo siento que eso nos puede pasar a nosotros. Yo siento que no estamos lejos de eso. Yo no estoy lejos de eso. Cuando a mí se me olvida quién soy yo sin Él. Cuando a mí se me olvida qué sería yo sin Él. Cuando a mí se me olvida quién era yo sin Él. Y solamente veo lo que soy hoy sin recordar que lo que soy hoy es por su gracia, por su amor, por su espíritu en mi vida, por su cruz. Entonces puedo creerme buena y creerme merecedora. Y eso es bien peligroso, porque nos hacemos orgullosos y dejamos de ver el reino de los cielos. Y aquí es impresionante porque Jesús constantemente le decía al grupo de los fariseos cuando lo criticaban, se los voy a leer, esto está en Juan, se los voy a leer yo, Juan 9:39. Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Entonces los fariseos no entendían esto y le decían, ¿acaso nosotros somos ciegos? Y entonces Jesús les contesta, si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa, pero como dicen que ven, son culpables. Qué cosa más fuerte, ¿verdad? Y lo podemos entender en este contexto. Cuando yo en mi diálogo con Jesús mantengo mis argumentos desde mi vista, desde mi verdad, desde lo que significan para mí las palabras, estoy diciendo yo veo lo que es justicia, Jesús. Yo veo lo que es justo desde mi punto de vista. Yo veo lo que yo merezco, yo veo lo que yo soy. Cuando yo mantengo mis argumentos frente a Él y no permito que el Espíritu de Dios produzca vista en mí, le estoy diciendo a Jesús, yo veo. Y lo que yo veo es lo que es. Y eso es lo que significa. Entonces, como decimos que podemos ver, no lo necesitamos. ¿Y qué cosa más fuerte? Porque sobre este mismo punto hay una iglesia en el Apocalipsis y es una iglesia. No le está hablando Jesús a gente que no está en una iglesia, es una de las iglesias. Y esta iglesia delante de Jesús se presenta y dice de sí misma, yo estoy bien, soy millonaria, tengo salud, tengo éxito. Es la iglesia de la Odisea, si lo quieren leer. Y Jesús le contesta a esta iglesia, tú no te das cuenta que estás ciega. No te das cuenta que eres desventurada. No te das cuenta que eres pobre. Y eso es lo que le pasaba a muchos de los fariseos, que se sentían bien. Y Jesús dice, el que está sano no necesita médico. Pero de las cosas que produce el abrir los ojos y ver el reino de los cielos es poder ver nuestra condición. Es lo primero que sucede. Y es lo otro que Jesús le dice en este diálogo y le recuerda a Nicodemo algo de su historia, pero le recuerda algo doloroso, algo oscuro, algo vergonzoso de su historia, para ver si Nicodemo se podía conectar con esto que Jesús le estaba hablando. Y le cita este evento en el Antiguo Testamento, si usted lo quiere leer después en su casa, en Números capítulo 21, donde resulta que el pueblo de Israel venía caminando, era un momento del pueblo de Israel de queja, de molestia contra Dios, un momento oscuro, de esas partes de la vida de uno, de la historia, que uno diría, quitemos la hoja y que no esté, porque era un momento oscuro del pueblo de Israel, que era su historia. Él no estuvo ahí, pero eso era su historia, él lo definía dentro de soy fariseo, lo definía. Y Jesús le recuerda, bueno, ha habido momentos de tu historia, del grupo al cual tú perteneces y te sientes orgulloso, oscuros. Y resulta que venían en el desierto en un momento oscuro y aparecen serpientes en el desierto. Y estas serpientes empezaron a morder a los judíos y ellos empezaron a morir porque eran venenosas y en el desierto, imagínense qué cosa más horrorosa, ¿verdad? Pero todo esto era situación de la desobediencia de ellos, de la condición del corazón de ellos. Y en ese momento que empiezan a morir,
vienen delante de Moisés, que es el profeta, le piden que por favor hable con Dios y que haga algo para que se dejen de morir. Y entonces lo que Dios dice es, agarren una serpiente, agarra a Moisés una serpiente, ponla en un asta, la levantas y cualquiera que sea mordido por una serpiente y ponga su mirada en esa serpiente por fe en mí, viendo mi misericordia, va a ser sanado. Y entonces cuando Jesús le recuerda a Nicodemo esta parte de su historia, lo que le está haciendo es ayudándolo a hacer una mirada introspectiva para realmente ver su condición, para que pudiera darse cuenta que él lo necesitaba, para que pudiera darse cuenta que a pesar de estar dentro de ese grupo religioso o social, él no merecía. Y esta parte es importante también para nosotros porque en este renacer, en este poder ver el reino de los cielos, sucede algo hacia adentro de nosotros, hacia nuestra vida, y es que el Espíritu de Dios nos puede llevar a momentos de nuestro pasado o a momentos de nuestro presente oscuros, de esos feos, esos que nos avergüenzan, esos que nos incomodan, esos que quisiéramos arrancar o porque son dolorosos o porque son injustos o porque no nos gusta vernos en esos lugares. Pero desde la perspectiva del reino de los cielos y desde el amor de Jesús, es para que podamos ver en medio de todo eso nuestra condición y cuánto lo necesitamos. Porque en este diálogo Jesús concluye diciéndole a Nicodemo, así como vieron esa serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Se refería a él, a su crucifixión. Y es donde está esta frase preciosa y este versículo que nos lo conocemos de memoria algunos. Así es como concluye esta conversación, donde Jesús le dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y la invitación del Espíritu de Dios es hacer este reconocimiento de cuánto lo necesitamos. A mí no me gusta mucho hablar de mí y mucho menos de las áreas oscuras, esas que uno arranca, ¿verdad? Para nada. Pero siento fuertemente compartirles dos experiencias de mi vida con la intención y el anhelo de que les sirva de ejemplo para que ustedes también puedan pensar en ustedes mismos y puedan verse ahí y que el reino de los cielos como en el cuadro aparezca en esos momentos de sus vidas. Porque de las cosas más fuertes que el Señor hizo en mi vida cuando pude ver su reino es el perdón. El perdón es imposible. El perdón sin nacer de nuevo es imposible, porque uno se siente injustamente tratado, porque uno se siente con argumentos muy fuertes para no perdonar, porque uno no tiene la capacidad de perdonar. Pero cuando el Espíritu de Dios te devuelve a esos momentos y puedes ver en medio de eso el reino de los cielos, se produce el milagro del perdón. Y bueno, cuando yo conocí al Señor, yo tenía 18 años, había pasado una adolescencia muy dura porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Y lo que implica una adolescencia y además en medio de un divorcio, en mi adolescencia yo me sentí muy sola, me sentí muy abandonada, me sentí muy expuesta al mundo, me sentí como sin guía y todas esas dificultades que yo viví en mi adolescencia, yo se las atribuía a mis padres, porque yo en mis argumentos y en mi dolor yo dije, exigí, yo debía haber sido cuidada. Yo era una niña, yo debía haber sido cuidada, independientemente de lo que estuvieran pasando, independientemente de la dificultad de ellos. Y esos argumentos cobraron mucha fuerza en mi vida, mucha. Yo me sentía con todo el derecho de tener esos reclamos. Pero cuando yo vine al conocimiento de Jesús y entablé mi diálogo con Él como Nicodemo, y cuando yo me encontré un versículo en la Biblia que decía, honra padre y madre para que tengas larga vida, porque yo empecé a orar porque yo quería tener larga vida con prosperidad y salud. Dije, Señor, si me vas a dar larga vida, que tenga prosperidad y salud. Yo no quiero ser viejita enferma ni pobre, prosperidad y salud. Y yo me encontré con este versículo que decía,
honra padre y madre para que tengas larga vida. Yo repliqué, Jesús, y no es que yo era una mala hija, yo no era una mala hija, pero en mi corazón yo tenía muchas facturas, muchas, muy fuertes. Yo dije, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo? Honrar implica respetar, implica cuidar, implica tener como esta intención del corazón. Y yo no tengo esto. Yo lo puedo hacer en apariencia, pero yo no tengo esto porque tengo mucho dolor, porque no lo hicieron conmigo. ¿Por qué yo voy a hacer con otros lo que no hicieron conmigo? Y me quedé enganchada en esa conversación. No cerré el libro y me fui y le dije, explícame cómo esto es posible. Y de las cosas más fuertes que Jesús hizo en mi vida cuando empecé a caminar con Él fue poder ver, y no fue de un día ni de una semana, fue un proceso, fue ver en ese cuadro de lo que era para mí esos objetos, esos contenidos que yo tenía, fue de un momento a otro ver esa figura y tener misericordia y poder entender que mis padres fueron víctimas también de esa destrucción, poder entender que el verdadero enemigo es Satanás, ese es el verdadero enemigo, el que viene a robar, matar y destruir. Los enemigos no son las personas, los que te hacen daño no son tus enemigos, son víctimas también de eso que están haciendo, sufren también, tienen vacíos también. Y en ese cuadro donde solo yo era la víctima, yo pude ver a mis padres como víctimas también. En esa situación, inclusive pude verlos tratando de ayudarme, porque cuando uno tiene dolor y rencor, uno no ve lo bueno. Y pude ver, el Señor pudo mostrarme cómo ellos sí trataron de ayudarme, cómo ellos sí trataron de cuidarme, pero en medio de la situación que tenían, no podían dar más. Y pudo en mi corazón venir el milagro del perdón, el milagro de la misericordia, el milagro de poder experimentar en medio de esa experiencia de mi vida, ver lo que es la verdadera destrucción que hace el enemigo. Y no permitir que eso siguiera, sino poder perdonar, amar, honrar, poder tener misericordia. Y el otro ejemplo que les quiero contar, ese es mucho más reciente, antes de seguir al otro, algo muy importante. Cuando yo me casé y tuve mi matrimonio y empezamos nuestra familia, nuestros hijos, cobró aún más fuerza esta cuestión de poder honrar a mis padres, porque cuando uno no tiene cosas resueltas con sus padres y con la relación con ellos, eso repercute directamente en tu matrimonio y repercute en tu función de madre o de padre. Te alcanzan, son como esas serpientes en el desierto que venían y mordían y el veneno producía en el cuerpo ese dolor. Esas serpientes de esas cosas no sanadas, no perdonadas, no tramitadas desde el reino de los cielos te alcanzan. Y en mi caso yo quería larga vida, con prosperidad y salud, con mi marido y con mis hijos, de manera que no quería que nada me alcanzara y venenos dañaran mi familia. Y realmente hoy puedo tener la familia que tengo, no por mí, ni por mi marido, por la gracia de Dios. Porque realmente hemos hecho de su cruz y de su mensaje y de su reino el centro de nuestro hogar. Porque hemos dejado en la cruz las facturas y no nos la pasamos, bueno, dentro de lo posible, porque somos humanos. Y cuando aparecen los bichos, ¿verdad? Y los aliens que uno tiene, los llevamos a la cruz. Y ahí están dominados porque están en la cruz. Y el otro ejemplo, y con esto concluyo, mucho más reciente, hace unos años, en una época de mi vida donde yo me sentía buena, donde por esos momentos donde todo está bien, y qué lindo, pero qué peligroso, porque cuando todo está bien, entonces uno como que se olvida de la gracia de Dios, y uno se olvida de que uno necesita tanto de Jesús, porque todo está bien. Y era un momento de mi vida donde todo estaba bien, y vino un accidente fuerte a nuestra hija menor, en ese momento una quemadura, terminamos en el hospital de niños, y yo recuerdo que mi sentimiento era de injusticia. Señor, ¿por qué pasó esto?
si yo soy una buena hija tuya? ¿Por qué pasó esto? Si yo cumplo tu palabra, si yo te sirvo y saqué como el currículum, ¿verdad? Bueno, un poco los fariseos. Yo hago esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no protegiste a mi hija? ¿Por qué no evitaste esto? Porque nuevamente en ese momento tenía una perspectiva del cuadro plano. Y estando en el hospital de niños, en aquella escena terrible de la unidad de quemados del hospital de niños, yo estaba como los ciegos, cerraba los ojos porque era demasiado fuerte ver lo que había ahí, la situación económica de esos chiquitos, la situación económica de esas mamás, las quemaduras de esos niños, era demasiado fuerte para mí. Estando ahí, replicando, porque eso es lo importante es no cerrar el libro, irnos y no entendí, es entablemos esta discusión, dime cómo esto es posible, explícame, ¿cómo? No entiendo. En esa conversación con Jesús, por su misericordia, el Espíritu produjo en mí poder ver ahí el reino de los cielos. Y lo primero fue poderme ver a mí en esa posición orgullosa, en esa posición merecida, como esa iglesia que se creía buena, rica, etcétera, ¿verdad? Y no se daba cuenta, se había olvidado de su necesidad de Jesús, se había olvidado de su condición, de quiénes somos. Yo me había olvidado de mi necesidad de la cruz, de que no son por mis obras, es por su gracia, de esta verdad en la Biblia que dice, no hay justo ni aún uno, no hay. Tus justicias, dice, son como trapos de inmundicia. Lo que tú crees bueno de ti no alcanza jamás para recibir la gracia de Dios, es por gracia, no lo merecemos. Lo primero que hizo el Espíritu de Dios fue mostrar esa equivocación, ese orgullo en mí. Lo segundo fue mostrarme cómo Él libró a mi hija de un verdadero accidente. Porque Jimena lo que se quemó fue la piernita, no le tocaron las articulaciones. Vi la mano de Dios en medio del accidente, vi lo que pudo haber sido si Él no hubiera intervenido y vi una realidad tan fuerte que lo que hice fue darle gracias a Dios por mi realidad, de lo que yo me quejaba, de lo que yo me sentía desprotegida. Vi el reino de los cielos y vi mis privilegios. Y en esa noche de hospital, el Señor me recordó esa frase del amor que dice en Corintios que el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Porque yo le decía, Señor, yo no puedo estar aquí, yo no puedo ver esto. Y el reino de los cielos se presentaba frente a mí y el Espíritu de Dios me mostraba cómo Él amaba a esos niños, cómo Él amaba a esas madres, cómo Él amaba estas personas que estaban en esa situación de necesidad y oscuridad terrible y cómo yo podía ser luz ahí. Y en vez de estarme quejando y en vez de estarme viendo a mí misma en eso que me estaba pasando, me mostraba cómo yo podía dar ahí. Y estoy segura que alguno de estos dos ejemplos puede tocar tu parte oscura, tu parte difícil, tus experiencias, tus dificultades, con la intención de que las traigas delante de Jesús, con la intención de que le pidas, Señor, yo quiero ver tu reino en esto. No lo entiendo, lo veo imposible, no lo comprendo, pero solo tu Espíritu puede producir en mí el poder ver, porque no solo quiero ver, sino que quiero entrar a tu reino, no quiero ser simpatizante, quiero ser parte del grupo tuyo, quiero ser parte de esa manada pequeña, dice Jesús. Eso es fuerte también. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, mi manada es pequeña. Yo quiero ser parte de esa manada pequeña, no de las multitudes simpatizantes, sino de la manada pequeña, que ve el reino, que entra en el reino, que aprende a pensar según Él, que aprende a actuar según Él, que en el cuadro plano puede ver salir la imagen verdadera de lo eterno, de lo que importa, de lo que viene del corazón de Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor que te invito a que nos pongamos de pie.